días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer algo similar al video anterior. Bueno, en realidad no sé cuándo vaya a salir este video, pero me refiero al video en el que hacíamos el spam boot pero con WhatsApp. Sin embargo, aquí va a ser con Instagram. Es muy similar el código, sin embargo me hacía alusión a hacer este video, así que vamos a comenzar. Bueno, este va a ser un spam boot pero para Instagram. Vamos a crear un nuevo archivo llamado boot.py y bueno, vamos a importar el paquete que hemos instalado en el anterior video. En este caso es py-auto-gui, y también vamos a utilizar uno que se llama Time. Sin embargo, este lo voy a poner aparte, es from Time import sleep. En este video ya no vamos a utilizar el web browser porque ya no es necesario. Únicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el py-auto-gui punto y vamos a mandar a llamar a la función typewrite, en el cual, ¿qué vamos a escribir? Bueno, este es un mensaje. Este es un mensaje seguido del enter. .press. Esto, como ya lo mencioné, ya lo expliqué en un anterior video. Y el sleep lo vamos a hacer aquí. El sleep que sea de 5 segundos. Y bueno, este sería el único código que vamos a poner. Lo único que tenemos que hacer es ya tener abierto el Instagram para que ejecutemos el código y nos posicionemos dentro de la pestaña en donde nosotros queremos enviar el mensaje. En este caso, como ustedes lo acaban de observar, le envío un mensaje sin necesidad de yo hacer algo. ¿Cómo le puedo enviar múltiples mensajes? Bueno, simplemente utilizando el mismo código del video anterior, que lo voy a hacer aquí mismo. Por ejemplo, vamos a crear un archivo llamado test.txt, y dentro de aquí vamos a poner todo lo que nosotros queremos enviar. Hola. Y así sucesivamente, ¿no? Y acá dentro del archivo .py, aquí vamos a obtener el archivo, ¿no? En este caso voy a poner with open. Aquí voy a poner el nombre, el cual era test, ¿no? Si no recuerdo, test.txt, seguido del parámetro read, y le vamos a poner un nuevo nombre, el cual sea file. Y aquí vamos a crear un for, en el cual vamos a iterar el archivo, todas las líneas del archivo, y aquí le vamos a poner el código anterior. Sin embargo, aquí ya no le vamos a poner este es un mensaje, sino le vamos a poner la línea que nosotros queremos enviar. Si nosotros ejecutamos este código, como ustedes pueden observar, se ha enviado todo correctamente. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Realmente, como les digo, es muy sencillo. De hecho, es menos ciencia que el video de WhatsApp, porque ahí utilizamos el web browser. Sin embargo, como les digo, me hacía alusión subirles este video. En fin, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.